Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que la sabiduría llegaría de golpe, como un tren entrando en la estación justo a tiempo. Me equivocaba. Llegó despacio. Llegó a través de errores, orgullo, jornadas largas de trabajo, arrepentimientos silenciosos y algunas lecciones que me costaron mucho más que dinero. Me llevó unos 60 años entender de verdad lo que estoy a punto de contarte. Y, sinceramente, me habría gustado aprenderlo antes, porque habría vivido con menos peso encima, habría preocupado menos y habría disfrutado más de lo que ya tenía delante. Construí una buena vida, construí un matrimonio fuerte, construí una carrera, una familia y un futuro. Pero también desperdicié años intentando parecer correcto en lugar de ser auténtico. Perseguí cosas que parecían importantes e ignoré cosas que sí lo eran. Y ahora, a mi edad, por fin puedo decir esto con claridad. Las 6 lecciones que cambiaron mi vida eran simples. Yo solo no estaba preparado para escucharlas cuando era más joven. Déjame explicártelo. Nací en Madrid, en una casa modesta donde el dinero se contaba con cuidado y los libros se trataban con respeto. Crecí en una familia trabajadora que no se quejaba mucho. Vi a mi padre cargar preocupación en los hombros, incluso cuando hablaba poco. Aprendí pronto que la vida podía cambiar de golpe. También aprendí pronto que yo quería estabilidad. Quería dignidad. Quería construir algo que no desapareciera por un mal mes o por un mal jefe. Así que me puse serio muy joven, quizá demasiado serio. Leía más que la mayoría de los chicos de mi edad. Empecé a trabajar pronto. Empecé a planificar pronto. Y pasé muchos años intentando convertirme en el tipo de hombre que yo creía que los demás admirarían. Esa es la primera lección. Tuve que dejar de fingir. Ya ves, yo no fingía de una manera dramática. No estaba inventándome una vida falsa. Hacía algo más silencioso que eso. Iba limando mis bordes. Escondía las partes de mí que me parecían demasiado raras, demasiado estudiosas, demasiado tranquilas, demasiado cuidadosas. Pensaba que tenía que parecer más importante, más pulido, más como el tipo de hombre que encajaba en cualquier sitio. Pensaba que debía hablar de cierta manera, vestir de cierta manera, moverme de cierta manera, incluso cuando no me salía natural. No lo sabía entonces, pero ese tipo de actuación agota. Recuerdo cenas de trabajo en las que me esforzaba demasiado por sonar seguro. Recuerdo asentir ante opiniones que no compartía porque quería aprobación. Recuerdo pensar que, si lograba parecerme un poco más a otros hombres, la vida sería más fácil. Sinceramente, nunca lo fue. Solo me sentía cansado. Y esto fue lo que no entendí entonces. Las personas que de verdad tenían que estar en mi vida nunca necesitaron que yo actuara para ellas. Mi esposa, Catalina, no se enamoró de una versión pulida de mí. Se enamoró del hombre que escuchaba con atención, que amaba los libros viejos, que disfrutaba de las ideas, que encontraba alegría en las rutinas tranquilas y en las conversaciones con sentido. Mis hijos nunca necesitaron un padre perfecto, necesitaron uno estable. Mis amigos no necesitaban una gran personalidad, necesitaban una verdadera. Así que fui aprendiendo, poco a poco, que tenía que sentirme cómodo con mis fortalezas y con mis debilidades. Tenía que aceptar que a algunas personas les gustaría mi forma callada de ser y a otras no. Algunas respetarían mi prudencia y otras la encontrarían aburrida. Algunas entenderían mi manera de vivir y otras no. Pero eso estaba bien. No necesitaba a todo el mundo, solo necesitaba a la gente adecuada. Esa comprensión me liberó más de lo que yo esperaba. La segunda lección salió directamente de la primera y puede salir muy cara si no la aprendes a tiempo. Tuve que dejar de compararme con los demás. Tuve que dejar de intentar seguirle el ritmo a otras personas, aunque yo no usara esa expresión cuando era más joven. Lo veía en todas partes. Lo veía en los vecinos. Lo veía en compañeros de trabajo. Lo veía en familias que ganaban un dinero decente y aún así siempre se sentían por detrás. Una persona compraba un coche mejor y de pronto otra sentía que también necesitaba uno mejor. Una familia se mudaba a una calle más cara y otras 3 empezaban a pensar que debían hacer lo mismo. Una pareja reformaba la cocina
y otra pareja empezaba a avergonzarse de su propia casa. Yo no era inmune a eso. Ojalá pudiera decir que sí. Era cuidadoso con el dinero, sí, pero también sentía esa presión silenciosa. También tuve momentos en los que miraba alrededor y pensaba, ¿estoy haciendo suficiente? ¿Ganando suficiente? ¿Mostrando suficiente? También tuve momentos en los que confundía apariencia con progreso. Déjame explicarlo. No siempre tenía que ver con codicia. A veces tenía que ver con miedo. Me daba miedo parecer un hombre corriente. Me daba miedo quedarme atrás. Me daba miedo parecer un hombre que había trabajado duro y no tenía nada visible que lo demostrara. Así es como la gente gasta de más. Así es como la gente se encierra en una vida cara. Así es como la jubilación se retrasa sin que uno apenas se dé cuenta. Pasé muchos años trabajando en bibliotecas públicas y también pasé muchos años estudiando dinero, inversión y comportamiento humano. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? La gente rara vez se metía en problemas porque no supiera nada. La gente se metía en problemas porque sabía lo suficiente para ganar dinero, pero no lo suficiente para resistirse a la comparación. Compararse sale caro. Compararse puede hacer que un buen sueldo parezca pequeño. Compararse puede hacer que una buena casa dé vergüenza. Compararse puede hacer que un coche fiable parezca un fracaso. Y una vez que ese hábito se mete en los huesos, nunca deja de pedir más. Tuve que aprender a hacerme una pregunta antes de cada decisión importante. ¿Quiero esto porque encaja con mi vida o lo quiero porque quiero que me vean teniéndolo? Esa pregunta me ahorró muchas tonterías. Me ayudó a mantener los pies en la tierra. Me ayudó a construir patrimonio en silencio. Y más importante aún, protegió mi paz. Eso me llevó a la tercera lección. Las cosas no me dan alegría. Sinceramente, esa verdad tardé años en creerla del todo. Compré cosas útiles. Compré cosas bonitas alguna vez. No voy a fingir que viví como un monje. Pero con el tiempo fui notando algo. La emoción de comprar duraba poco. Llegaba la caja, la abría, lo disfrutaba un rato, luego pasaba a formar parte del fondo. Después se convertía en una cosa más que limpiar, guardar, asegurar, reparar o reemplazar. Mientras tanto, los momentos que sí se me quedaron grabados nunca tuvieron que ver con objetos. Recuerdo una comida tranquila con Catalina después de una semana difícil. Recuerdo caminar con mis hijos cuando eran pequeños y escuchar esas preguntas que solo hacen los niños. Recuerdo enseñarle a mi nieto cómo funciona el interés compuesto con una libreta y un lápiz. Recuerdo pintar por la tarde y perder la noción del tiempo. Recuerdo un viaje en el que miré el mar y sentí que mi mente se calmaba. Esos recuerdos se quedaron, las posesiones no. A mi edad quiero menos, no más. No quiero una casa más grande. No quiero un coche que parezca un anuncio. No quiero armarios llenos de cosas que apenas uso. No quiero nada que meta ruido en mi vida sin añadir sentido. Quiero sencillez. Quiero espacio para respirar. Quiero menos objetos y más mañanas sin prisa. Quiero relaciones. Quiero experiencias. Quiero recuerdos que puedan sentarse conmigo en silencio y seguir sintiéndose llenos. Y esto fue lo que no entendí entonces. Mucho de lo que perseguía cuando era más joven ni siquiera era para mí. Perseguía cosas que quedarían bien ante otros. Perseguía símbolos. Perseguía una aprobación que en realidad no necesitaba. Incluso viajar puede convertirse en parte de esa actuación. He hecho viajes maravillosos en esta etapa de mi vida y los agradezco profundamente. Pero ya no siento la necesidad de enseñarle cada momento al mundo. Prefiero disfrutar el lugar antes que anunciarme en él. Prefiero estar presente antes que parecer impresionante. La cuarta lección fue más dura porque suena obvia, y aún así muchos seguimos ignorándola. Mi salud importa más que mi riqueza. Durante años lo supe en teoría, lo repetía, lo creía, pero vivir de acuerdo con eso era otra cosa. Ya ves, es muy fácil posponer el cuidado. Es fácil decir, empezaré la semana que viene, caminaré mañana, descansaré cuando termine este proyecto, comeré mejor después de las fiestas, ya me ocuparé del estrés más adelante.
Ese tipo de aplazamiento parece inofensivo en el momento. Luego, un día, deja de ser inofensivo. Aprendí que mi cuerpo lleva la cuenta incluso cuando yo hago como si no. Aprendí que dormir no es pereza. Aprendí que moverse no es opcional. Aprendí que la paz mental también necesita atención. He sido mejor cuidando mi salud física que mi vida interior, y lo digo con sinceridad. Conozco personas que escriben en un diario, practican gratitud, bajan el ritmo al final del día y protegen su mente con la misma seriedad con la que cuidan sus rodillas y su corazón. Las admiro. Yo sigo trabajando en eso. Sigo recordándome que una vida sana no consiste solo en vivir más años. Consiste en vivir bien mientras estoy aquí. Me levanto temprano, muevo el cuerpo, practico tai chi, estiro, camino. Elijo comida que me ayude, no solo comida que me consuele durante 10 minutos. Protejo mi sueño. Intento construir días que no me dejen vacío sin motivo. Hago estas cosas porque quiero que los años que me queden sean años aprovechables. Quiero fuerza, quiero claridad. Quiero energía suficiente para disfrutar de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis libros, de mi pintura, de mis paseos y del placer simple de un día normal. La quinta lección llegó con la edad y me obligó a pensar de otra manera sobre mis límites. El tiempo, la salud y el dinero son recursos limitados, pero no mantienen el mismo valor a lo largo de la vida. Cuando era joven, tenía más tiempo por delante y más salud para gastar. Entonces tenía sentido cambiar parte de mi tiempo y de mi energía por un mejor futuro financiero. Podía trabajar duro, podía sacrificarme, podía construir, podía pensar a largo plazo porque ese largo plazo todavía era largo. Ese era un intercambio sensato. Pero más adelante las cuentas cambian. No lo sabía entonces, pero una vez que logré seguridad financiera, cada vez tenía menos sentido sacrificar mi salud o mi tiempo restante solo para acumular más dinero que en realidad no necesitaba. Eso habría sido una tontería. Había pasado décadas construyendo libertad. ¿Por qué iba a usar esa libertad para seguir viviendo como si aún estuviera atrapado? Ese cambio fue difícil para mí. Soy disciplinado por naturaleza. Sé ahorrar. Sé retrasar el placer. Sé seguir trabajando. Pero tuve que aprender a reconocer cuándo era suficiente. Sinceramente, esto puede ser difícil para personas como yo. La disciplina puede convertirse en identidad. La prudencia puede convertirse en costumbre. Podemos seguir viviendo en modo acumulación mucho después de que el peligro haya pasado. Podemos seguir actuando como si un año más, un negocio más, un sacrificio más, fuera lo que por fin nos dará seguridad. Pero a veces la seguridad ya está ahí, y lo que falta es permiso para vivir. Así que empecé a hacerme preguntas más difíciles. ¿Qué estoy intentando optimizar ahora? ¿Más dinero o más vida? ¿Más estatus o más paz? ¿Más acumulación o más utilidad? Esas preguntas me cambiaron. Empecé a proteger el tiempo del mismo modo en que antes protegía el ahorro. Empecé a tratar el ejercicio como una cita con mi yo futuro. Empecé a ver el descanso, el movimiento y la alegría como inversiones inteligentes, no como placeres culpables. Luego llegó la sexta lección, y puede sonar extraña viniendo de un hombre que pasó tanta parte de su vida ahorrando con cuidado. Tuve que aprender a gastar. No me refiero a gastar sin pensar. No me refiero a volverme imprudente en la vejez después de haber sido disciplinado en la juventud. Me refiero a que tuve que aprender a usar el dinero de una manera que honrara la razón por la que lo ahorré en primer lugar. Durante décadas hice lo que hacen muchas personas responsables. Me levantaba temprano, trabajaba con constancia, ahorraba primero, posponía caprichos, invertía con paciencia. Me decía que el después llegaría y que cuando llegara disfrutaría la recompensa. Pero déjame explicarlo. El hábito de ahorrar puede volverse tan fuerte que incluso cuando ese después llega, la mano sigue cerrada. Los números pueden decir que estás bien, pero la mente sigue susurrando. No lo toques, no te relajes, no disfrutes demasiado. Vi eso en otros, y lo vi en mí. Conocí a personas que pasaron 40 años preparándose para la libertad y luego no pudieron entrar en ella. Las entendía porque sentía esa misma resistencia.
Gastar después de toda una vida de contención puede parecer incorrecto, incluso cuando es lo correcto. Puede parecer peligroso, incluso cuando está previsto. Puede parecer egoísta, incluso cuando trae alegría a las personas que amas. Pero el dinero es una herramienta. Si solo lo protejo y nunca lo uso para una buena vida, entonces he entendido mal el motivo de haberlo construido. Así que empecé a practicar. Gasté en tiempo juntos. Gasté en experiencias. Gasté en comodidad cuando esa comodidad de verdad importaba. Gasté en generosidad. Gasté en hacer la vida más fácil, más tranquila y más rica en las cosas que sí cuentan. Aprendí que disfrutar del dinero con responsabilidad también es una habilidad. Es un músculo, igual que la contención. Y si espero hasta el día en que me jubile para desarrollar ese músculo, puede que descubra que sigue débil. Ya ves, ahora tengo 80 años. Y miro atrás con gratitud, pero también con honestidad. Agradezco haber aprendido estas lecciones antes de que fuera demasiado tarde. Agradezco poder sentarme con la gente que amo y saber que no lo desperdicié todo en apariencias. Agradezco poder seguir moviéndome, seguir pensando, seguir leyendo, seguir riendo, seguir enseñando, seguir entrando en una habitación siendo yo mismo. Agradezco haber aprendido a valorar la verdad por encima de la imagen, la paz por encima de la comparación, las experiencias por encima de las posesiones, la salud por encima de la vanidad, el tiempo por encima de la acumulación sin fin y el disfrute inteligente por encima de guardar por miedo. Y si mis palabras te suenan personales, es porque lo son. Las pagué con años. Las pagué con errores que no necesitaba cometer. Las pagué con comprensión tardía. Así que, si alguna parte de mi historia te resulta familiar, espero que no tardes tanto como yo. Espero que te preguntes dónde sigues fingiendo. Espero que notes dónde la comparación te está vaciando la vida. Espero que mires tu casa, tu agenda y tu cuenta bancaria y te preguntes qué te está dando paz de verdad. Espero que protejas tu salud antes de que te obliguen a hacerlo. Espero que honres tu tiempo mientras todavía te quedan años fuertes. Y espero que aprendas, antes que yo, que ahorrar dinero es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber usarlo bien. Quiero dejarte con esto. Yo no me volví feliz porque la vida se volviera perfecta. Me volví más sabio porque por fin dejé de discutir con la verdad. Y sinceramente, eso lo cambió todo. Así que si esta historia te dejó pensando en algo, me alegraría saberlo. Me gustaría que dejaras un comentario y me contaras cuál de estas lecciones te tocó más o cuál fue la que más tardaste en aprender. Leo esos mensajes como un hombre que todavía se preocupa por lo que viven los demás, no como alguien que pretende tener todas las respuestas. Y si quieres más conversaciones honestas sobre la edad, el dinero, la jubilación y cómo vivir bien sin tanto ruido, me honraría que te suscribieras y te quedaras conmigo. Comparto estas cosas porque sé lo fácil que es dejar que pasen los años y perder de vista lo importante. Yo mismo hice parte de eso. Pero también sé que podemos cambiar de rumbo, incluso ahora, sobre todo ahora. Sigo creyendo que una vida tranquila y honesta puede construirse una decisión a la vez, y creo que cualquiera de nosotros puede empezar hoy con valentía. Y si quieres seguir avanzando conmigo, seguir escuchando, seguir reflexionando y seguir construyendo una vida que de verdad se sienta tuya, entonces quédate cerca. Creo que lo próximo que comparta puede ayudarte todavía más.